Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón solo con Apuestas Royal. Hoy, sábado 7 de diciembre, nos reencontramos en su nuevo LBBP al día para analizar y repasar todo lo que aconteció en la jornada del día de ayer, viernes 6 de diciembre. Teníamos 3 encuentros por disputarse únicamente, pero todos cargados de emoción. Y veamos lo que fue otro triunfo de las Águilas del Zulia sobre los Tigres de Aragua en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. 3 carreritas por 1 fue la victoria de las Águilas sobre los bengalíes. Las Águilas ya le han ganado 6 de 7 al equipo bengalí en esta temporada. Y además le han ganado 3 de los 4 que se han disputado en Maracay. Ha sido una verdadera plaza difícil para el propio equipo de los Tigres cuando reciben a estas Águilas del Zulia que viven un momento espléndido en su picheo. Las Águilas han permitido solo 3 carreras en los últimos 3 encuentros, 27 innings de labor, permitiendo únicamente 3 rayitas para este picheo de las Águilas del Zulia, que sin duda alguna no respondió la semana anterior, pero esta semana sí lo está haciendo. Yo creo que eso es lo que podemos destacar de este equipo que dirige Lipson Nava, ¿no? Que estas Águilas del Zulia la semana anterior padecieron de su picheo, pero la ofensiva fue capaz de sacar la casta para al menos terminar la semana con récord positivo. Esta semana no han bateado tanto, pero ciertamente su picheo ha respaldado. Aunque, dentro de todo, bueno, le hicieron 10 carreras ayer a los Tigres, antes de ayer, perdón, quiero decir. El día miércoles también le fabricaron 7 a los Leones, pero en la doble tanda contra Magallanes, por ejemplo, este equipo le costó producir, al igual que en la jornada de ayer, pero el picheo se ha combinado. Entonces, cuando no tienen un factor, el otro sale a destacar y eso es muy importante para las Águilas del Zulia. Ayer el triunfo se lo llevó el lanzador Aldri Acosta, este muchacho que ha sido el primer relevista que utiliza siempre el manager Lipson Nava cuando no puede ir muy largo en el encuentro del abridor. Él, de hecho, en las últimas presentaciones que tiene, si uno se pone a analizar, tiene 5 presentaciones seguidas en las que no permite carrera. Y si nos vamos aún más atrás, de las últimas 10 presentaciones de Aldri Acosta, únicamente en una permitió rayitas, que fue contra los Tiburones de La Guaira el 30 de noviembre. Pero ha sido realmente un pitcher de suma confianza para el manager Lipson Nava, este lanzador derecho de 25 años de edad que llegó vía cambio desde los Tiburones el año pasado y que está siendo precisamente ese lanzador que ha tomado, ¿no?, lo que sería el testigo de Juan Morillo, pero tiene hasta mejores números de lo que había dejado Morillo con las Águilas. En todo caso, él se llevó el triunfo, pero después hizo un muy buen trabajo el bullpen de las Águilas del Zulia. En 5.1 entradas de labor no permitieron carreras limpias, únicamente otorgaron un boleto y le dieron 4 indiscutibles. Silvino Bracho salvó el 7º juego para él en la temporada. Por su parte, los Tigres de Aragua perdió Guillermo Moscoso, la primera derrota para él en la temporada, y fue la primera apertura en la que permite carreras limpias. Guillermo Moscoso, de hecho, bueno, carreras en general, él había tenido ya en esta campaña 5 presentaciones, 4, 5 contando la de ayer, pero en las 4 anteriores no había permitido indiscutibles. Estamos hablando que tenía más de 18 entradas de labor y no había permitido carreras. Dije indiscutibles, pero no había permitido carreras. Ayer lo agarró Andrés Chaparro y con un cuadrangular le fabricó rayitas. Pero veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras rápidamente, porque empezaba ganando a la altura del tercer inning el equipo de los Tigres de Aragua. Antes, en ese mismo inning, parte alta, el que había montado un ataque eran las Águilas, porque el inning lo inició Freddy Galvis con sencillo, luego fallaron tanto Sandy León como Kennedy Corona, y un hit de Ali Castillo colocaba hombres en segunda y en primera para que llegara al cajón de los bateadores Simón Muciotti, uno de los bateadores más encendidos de las Águilas del Zulia en esta temporada, pero no podía producir Muciotti, que fallaba con una línea al jardín izquierdo. Los Tigres de Aragua, por su parte, iniciaron ese tercer inning parte baja con sencillos de Keiber Rodríguez y de Lorenzo Cedrola. Con hombres en segunda y en primera venía a batear Eduardo Escobar y fallaba. Sin embargo, un balk hizo que avanzaran los corredores, tanto Keiber a tercera como Lorenzo Cedrola a segunda, y un fly de sacrificio de José Cafecito Martínez se traía la primera del encuentro. Luego José Dávila podía dominar en ese episodio a Double Herrera y terminaba el ataque de los Tigres. Para el cuarto inning parte alta, apenas los Tigres se pusieron en ventaja en el siguiente episodio anterior, ya las Águilas del Zulia se pusieron ellos al frente y pudieron remontar esa ventaja de una carrera que tenían los Tigres. El inning lo iniciaba fallando José Pirela, pero luego había un doblete de Rugnet Odor a lo más profundo del jardín derecho. Le llegaba el turno a Andrés Chaparro y en cuenta de 1-1
conectó un cuadrangular entre left y center field para colocar las acciones 2-1. Luego había otro doble de Freddy Galvis después de 2 outs, pero no terminaba de producir el equipo aguilucho. Para esa misma entrada, parte baja, el inning lo iniciaba David Rodríguez con un doblete, pero podía dominar, en este caso José Dávila, al bateador Jorman Rodríguez, hombre en tercera con un out, ponchaba José Dávila a Luis Sardiñas, parecía que podía salir del problema, pero el manager Lipson Nava decidió que era suficiente y se traía al relevista que les comentaba hace unos minutos, Aldri Acosta, para finalizar esa cuarta entrada. La verdad que los Tigres de Aragua contaron con ciertas oportunidades en el encuentro. Por ejemplo, en ese momento estabas perdiendo 2 carreras por 1 y en la sexta entrada las Águilas fabricaron otra y fue producto de un error en el fildeo de Eduardo Escobar, que realmente se ha visto deficiente en esta área durante esta campaña. El inning lo iniciaba fallando José Pirela, luego había sencillo de Rougned Odor y base por bolas para Andrés Chaparro, hombres en segunda y en primera, fallaba Osleivis Basabe y con 2 outs en la pizarra venía el batazo de Freddy Galvis por la tercera almohadilla, que con ese error en fildeo de Eduardo Escobar hacía que anotara Rougned Odor, se metía hasta la tercera Chaparro, pero no podía traer más carreras el equipo aguilucho. En el séptimo inning, el equipo de los Tigres iba a montar una amenaza, pero no iba a pasar de ahí, porque después de que fallara Luis Sardiñas, había sencillos corridos de Jesús Sucre y de Keiber Rodríguez, pero podía dominar en este caso Felipe Tejeda a Lorenzo Cedrola, y cuando le correspondía el turno a Eduardo Escobar, el manager Lipson Nava, que mueve muy bien sus piezas, las piezas que tiene en el bullpen las mueve de forma fenomenal, se trajo al colombiano Luis Moreno para dominar a Eduardo Escobar. En el octavo inning, los Tigres no podían hacer nada, se iba por la vía del 1-2-3 y ya en la novena entrada le llegaba el turno a Silvino Bracho. Antes las Águilas habían tenido la posibilidad en ese mismo episodio, con hombres en segunda y en primera y 2 outs, de anotar carreras, pero tampoco podía producir Musiotti. Entonces había esa sensación de que Águilas había dejado hombres en circulación y que en algún momento le iba a pasar factura, pero le llegó el momento a Silvino Bracho, que abrió ese noveno episodio recibiendo sencillo a Jorman Rodríguez, pero luego puso a Jesús Aguilar, a Leobaldo Piña y a Keiber Rodríguez a fallar cada uno de ellos con respectivos flies a los jardines. Entonces, una victoria, como les digo, fundamental para las Águilas del Zulia, que ya tienen récord de 24-20, suman 3 triunfos de forma sucesiva. Les queda estos 2 juegos del fin de semana en la carretera para luego volver a su casa, a Luis Aparicio el Grande, donde son además uno de los mejores locales, tienen récord de 3-6-7, solo por detrás de los Bravos de Margarita es el equipo mejor local, los Bravos, y después le siguen las Águilas del Zulia, así que un par de juegos más le quedarán para regresar a su nido y bueno, intentarán por supuesto ganarlos para continuar con este buen momento, o al menos dividir en esa serie de 2 para que esas sensaciones que está dejando el equipo de las Águilas se mantengan. En la contraparte, bueno, los Tigres de Aragua siguen metidos en un problemón, ya son 5 derrotas de forma consecutiva, el despido de Woody Bailey no consiguió lo que quería la directiva, que era que reaccionara el Clubhouse, y un equipo que era hace no mucho, tenía récord de 10-4 en casa, ha decaído a 12-11, y me refiero a los Tigres de Aragua, que además son el peor visitante de toda la LVP. En definitiva, unos Tigres de Aragua que no reaccionan y unas Águilas del Zulia que aprovechan todas las oportunidades que se les dejan. Ahora veamos qué pasó en Puerto La Cruz, el segundo de la serie entre Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, un encuentro que tuvo de todo, duró 4 horas ese juego de pelota, y entre ambos equipos acumularon hasta 31 indiscutibles y un total de 25 carreras fabricaron entre ambos equipos. Fue una jornada de bateo que incluso se extendió a extra inning. El score marca 17-8, pero la realidad es que fue un encuentro mucho más parejo de lo que marca ese score final. La victoria se la llevó en este caso el lanzador Arnaldo Hernández, mientras que la derrota cargó nuevamente para Richard Wash, que en sus últimas presentaciones empieza a dar la sensación de que se ha quedado, como quien dice, sin combustible en ese brazo en esta parte final del torneo. De hecho, si uno revisa sus números, en los últimos 5 encuentros, en 4 ha permitido carreras. Contra Tiburones el 27 de noviembre, contra Magallanes el 29 de noviembre, luego le lanzó en 0 a los Tigres el 3 de diciembre, y el 4 y el 6 de este mismo mes también permitió carreras contra Tigres y Tiburones. Habrá que replantearse el manager Morgan Ensberg si realmente tiene que mantener al cubano de 26 años de edad como su cerrador en este punto de la temporada. Un encuentro que contó con un verdadero desfile de lanzadores de lado y lado. En un total de 8 pitchers utilizó el equipo de Caribes durante todo el encuentro, mientras que los Tiburones utilizaron hasta 10, pero la victoria era fundamental.
para los Tiburones, que habían ganado 4 juegos consecutivos, perdieron el día jueves contra Caribes y no querían ser barridos en la propia choza, mientras que Caribes intentaba precisamente extender esa seguidilla de victorias que lo había acercado un poco al 6º lugar. Veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras, lo más rápido posible, porque fue un encuentro, como les digo, de hasta 25 carreras. En el primer inning iba a picar adelante el conjunto tiburón. El episodio lo iniciaba Juniel Crecuto sonando indiscutible, y después de un out, otro indiscutible de Yangervis Solarte colocaba hombres en tercera y en primera. Pelotazo para Pedro Castellanos y las bases llenas para que le llegara el turno a Wilson García, que se traía una rayita, aunque él era puesto out en la inicial con un rolling al infield. En ese caso 1-0 se iban arriba de los Tiburones, pero rápidamente entre el segundo y el tercer episodio el equipo de Caribes reaccionaría y iba a estar arriba en el marcador 6 carreras por 1. Esta derrota, todas las derrotas son dolorosas, pero una como esta, en la que llegaste a estar ganando 6-1, en la que podía significar que ibas a extender la racha de victorias en casa y de que te ibas a poner básicamente a medio juego del 6º lugar, significa mucho para Caribes que no hayan podido conseguir este objetivo. Sin embargo, en la segunda entrada fabricaban 2 carreras, el inning iniciaba con sencillo para Balbino Fuenmayor, lo mismo para Diego Infante, y un rolling de doble play de Romer Cuadrado parecía calmar el asunto. Sin embargo, William Astudillo conectaba su tercer cuadrangular de la temporada por lo más profundo del jardín izquierdo y colocaba las acciones 2-1. En la tercera entrada es el racimo más grande que fabrica el equipo de Caribes. Sencillo de Leonel Valera y sencillo de Erlis Rodríguez. Se estaba pichando Elian Leiva y aquí Morgan Esber le lanzó un salvavidas a el abridor cubano. ¿Por qué? Porque puso a tocar a Andrew Monasterio. Yo tengo que mantenerme firme a mi opinión, ¿no? A mí me parece que Andrew Monasterio, segundo bate de Caribes, es el bateador más completo de ese line-up de los orientales. Para mí no tiene sentido que lo hayan puesto a tocar. Tercer inning, estás atacando al rival, le están conectando con facilidad y vas a poner a un bateador grande liga, que es verdad que viene llegando, apenas tiene 2 encuentros después de una seguidilla de duelos que se perdió por realizar trámites migratorios, pero en definitiva sigue siendo Andrew Monasterio, es tu segundo bate. Pero bueno, el manager Morgan Esber lo quiso hacer así, colocó a Andrew Monasterio a tocar la bola y le salió bien al concluir el episodio. Aún así, no puedo criticar una jugada solo cuando sale mal. A pesar de que le salió bien, a mí me parece que no es lo ideal en el tercer inning colocar a tu segundo bate, grande liga y pelotero más completo en el line-up, a tocar la pelota. En todo caso, entregado el primer out, Andrew Monasterio, luego fallaba José Fernández y había otro pelotazo, en este caso para Balbino Fuenmayor. Bases llenas, con 2 outs en la pizarra, doblete de Diego Infante contra su ex equipo para poner las acciones 4-1, y Romer Cuadrado lo secundaba con otro doblete más para poner las acciones 6 carreras por 1. Y aquí va a comenzar a cuentagotas la remontada de los Tiburones de La Guaira. En el mismo cuarto inning parte alta fabrican 2 carreras más, producto de un doblete de Alcides Escobar que se traía a la goma a Gabriel Arias, y después un sencillo de Sebastián Rivero también se traía para la goma a el capitán, el sabanero mayor, Alcides Escobar, colocando el encuentro 6 carreras por 3, todo esto después de 2 outs. En la quinta entrada, cuadrangular de Yangervis Solarte con Luis Matos en base para colocar las acciones 6-5, y luego en el sexto episodio venía a batear Edber Pérez con hombre en circulación y un out en la pizarra. Sonaba un estruendoso batazo a lo más profundo del jardín derecho para poner arriba a los Tiburones en ese momento 6 carreras por 7. En la séptima entrada, y ahí estaba ganando en la sexta, como les digo, gracias a ese jonrón de Edber Pérez, el equipo Tiburón 7-6. Alcides en el séptimo episodio, y teniendo en base a Pedro Castellanos y a Daniel Montaño, sonaba un indiscutible al jardín derecho para poner las acciones 8 carreras por 6. Parecía ya que todo iba a transcurrir con normalidad, estaba ganando Tiburones 8-6 a la altura del séptimo inning parte alta, y llegó la parte baja del octavo. Venía el equipo de Caribes a consumir sus turnos al bate, iniciaba fallando Romer Cuadrado, había un pelotazo para William Astudillo y le llegaba un turno importante a Omar Alfonso. Venía a pichar o Daniel Mosqueda, reemplazaba a Pedro Rodríguez, y como les digo, Mosqueda siendo pitcher zurdo ante el zurdo Omar Alfonso, pero este muchacho le batea muy bien también a los lanzadores de su mano y conectó cuadrangular para lo más profundo entre el jardín izquierdo y central. Pero yo puedo entender ese movimiento de Osvaldo Guillén, porque a pesar de que Omar Alfonso le batea bien a los zurdos durante su carrera, ciertamente no ha tenido demasiada acción hasta que empezó a jugar esta semana, ¿no? Entonces podía entender el manager Osvaldo Guillén que
quizás no estaba al 100% de su tono físico y traerle un lanzador de su misma mano le podía complicar el turno. Al final no fue así, pero yo creo que estuvo bien traído Daniel Mosqueda en esa situación. El cuadrangular de Omar Alfonso empataba las acciones y nos íbamos a entradas extra. Cada uno de sus respectivos equipos retiraba el noveno episodio. Eso sí, no antes sin drama, porque el equipo de Caribes en la novena entrada tenía hombres en tercera y en segunda con 2 outs. Cuando estaba pichando Arnaldo Hernández, el turno le correspondió a Ángel Aguilar y en cuenta de 3-2 terminó siendo ponchado para finalizar ese episodio. La décima entrada, como ustedes saben, se comienza con hombres en la segunda base por la regla panamericana y era Gabriel Arias el que estaba allí. Alcides Escobar recibía base por bolas, luego había wild pitch consecutivos de parte de Richard Wash y Franklin Barreto, que había entrado a correr por el propio Gabriel Arias, anotaba la carrera de la diferencia. 9-8, hombre en tercera y recibía base por bolas Tomás Telis. Había un elevado de sacrificio de Edgar Pérez, colocaba las acciones 10-8. Otro pelotazo más, en este caso para Juniel Querecuto, y venía a batear Luis Matos, que fallaba con out al campo corto. José Fernández, que podía retirar a Juniel Querecuto en segunda. Estaba en ese momento el encuentro 10-8 y se le perdió el último out a el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Con 2 outs en la pizarra ya, sencillo de Jan Herby Solarte traía una, otro indiscutible de Pedro Castellanos traía otra, había base por bolas para Daniel Montaño, se llenaban las almohadillas y un hit de Franklin Barreto ya colocaba las acciones 13-8, otro sencillo de Alcides Escobar combinado un error en tiro, traía 3 más para los Tiburones de La Guaira, que ya estaban ganando 16-8 para que Tomás Telis con otro indiscutible se trajera para la goma a Alcides Escobar y sembraban esas 17 carreras para poner la tierra de por medio suficiente y ganar el juego de pelota. Se vino abajo el equipo de Caribes después de esos 2 outs. Ya es verdad que estaban perdiendo, pero ellos también iban a tener la posibilidad de atacar a los Tiburones, pero no pudieron. Vino, como les digo, el sencillo de Jan Herby, sencillo de Pedro Castellanos, una base por bolas a Montaño, otro hit de Barreto, vino el hit también de Alcides Escobar combinado a un error defensivo de Erlis Rodríguez y terminó perdiendo en ese momento la tribu la opción de ganar. La victoria, como les decía entonces, Arnaldo Hernández, la derrota para Richard Wash y un triunfo muy importante para los Tiburones, que al menos dividieron en esta serie en Puerto La Cruz, mientras que los Caribes ya tienen esta semana récord de 3-1, pero tendrán que recibir a unos Navegantes del Magallanes que también están ansiados de triunfo. Veremos cómo concluye esta semana, pero sin duda alguna una serie muy emocionante que nos regalaron Tiburones y Caribes. Y por último tenemos que conversar sobre lo que ocurrió en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Encuentro entre los eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Fue victoria para el equipo melenudo, 8-7. Pudo tomar revancha el Caracas del Magallanes y los venció también en la parte final del encuentro, ¿no? Un duelo que llevó empatado al octavo episodio 6-6 y que terminó anotando Caracas una en el octavo y una en el noveno para vencer a los Navegantes del Magallanes. Un encuentro que comenzó con un flujo de carreras muy grande en el primer tercio del mismo para que después se empezaran a sacar cada uno de los equipos unos respectivos ceros y nos regalaran en esa parte del encuentro un duelo de picheo. Si vemos entonces lo que fue la actuación de cada uno de los pitchers, por los Leones del Caracas abrió Joander Méndez, lanzó en 2 tercios de labor y permitió 4 carreras, pero las 4 fueron sucias y ya les estaré explicando por qué. Sin embargo, el descontrol precisamente fue lo que hizo que lo retiraran en ese episodio. Dio hasta 4 boletos Joander Méndez de los 7 bateadores que enfrentó. En su contraparte, Christopher Ogando sí fue bateado con facilidad por los Leones del Caracas, que le conectaron hasta 3 cuadrangulares en 2.1 entradas de labor, donde permitió 5 carreras y se le envasaron 7 rivales. No tengo ninguna duda que esta ha sido la peor apertura de Christopher Ogando en lo que va de temporada. Este dominicano que está entre, ¿por qué no?, las opciones a ganar el pitcher del año, recibió, sí, sin duda alguna, castigo de parte de los Leones del Caracas, porque él en su momento, Tiburones, le había fabricado 5 carreras, pero eso fue el 24 de noviembre. Y además en ese encuentro, donde él lanzó 4.2 entradas de labor, los primeros 4 innings básicamente los lanzó perfecto, y en esa quinta entrada él se vino abajo. Muy distinto a lo que ocurrió en esta apertura, en que donde realmente no pudo siquiera realizar ningún inning de calidad para los eléctricos. Pero veamos entonces qué ocurrió en el encuentro con ese movimiento de carreras que hubo, y nos tenemos que ir a la misma primera entrada, donde los Leones del Caracas, con cuadrangulares de Eugenio Suárez, con una out en la pizarra, conectaba su cuadrangular número 3 de la temporada, y con otro cuadrangular, en este caso de José Rondón, colocaban las acciones 2-0. Eugenio Suárez tiene 3 jonrones este año en lo poquito que lleva de temporada, y los 3 se los ha conectado a Magallanes en Valencia. Tiene la medida por ahora, por lo que resta de ronda regular, quiero decir.
no se van a enfrentar más los eternos rivales, así que los magallaneros en ese sentido pueden estar tranquilos porque la verdad que Eugenio Suárez los ha tenido medidos en esta parte final de la temporada. Después de ese par de cuadrangulares terminaba sacando el inning Christopher Ogando, poniendo a Osvaldo Arcia a batear un rolling a la primera almohadilla. Pero Magallanes iba a atacar rápidamente en la parte baja del primer episodio. Después de 2 outs, fallaba Carlos Rodríguez iniciando el juego, después un ponche a Diego Castillo e iba a empezar una gran demostración de paciencia de los navegantes del Magallanes. Base por bolas para Diego Rincones, base por bolas para Renato Núñez, que reapareció después de sus 48 horas de descanso. Y venía Eliezer Alfonso Jr. en cuenta de 2 bolas y un strike, bateando a la derecha contra el zurdo Yoander Méndez, conectó un elevado a terreno corto del jardín central. De hecho, lo estaba buscando Wilfredo Tovar, parecía tener control de la misma, pero se le cayó la pelota a Wilfredo Tovar. Bueno, más que se le cayó, no la llegó a dominar en ningún momento. La pelota, él tiró un guantazo, no la pudo agarrar y terminaba anotando en carrera Diego Rincones. Ese error en fildeo de Wilfredo Tovar, que representaba el tercer out de ese inning, hace que todas las carreras que anotara Magallanes en ese episodio fuesen sucias. Por eso las 4 que le hicieron a Yoander fueron sucias. Después de ese momento, los problemas de descontrol fueron incontrolables, valga la redundancia, para Yoander Méndez. Hombres en segunda y en primera con 2 outs. Tenía Yoander Méndez a Luis Suisbel en cuenta de 0 y 2. Le termina dando boleto. Bases llenas, boleto también a Albert Martínez, colocaba las acciones 2-2. Y el manager José Alguacil, requiriendo triunfos a como de lugar, se traía a Colin Peluce desde el bullpen para intentar finalizar ese episodio con el menor ataque posible del Magallanes, con el menor daño posible, y lo traía precisamente contra Edgardo Fermín, que estuvo el día de ayer en el jardín derecho. Fermín, cuenta de 2 bolas sin strike, sonaba un indiscutible por el jardín izquierdo y se traía 2 carreritas para los navegantes del Magallanes. Una de ellas sí fue impulsada, pero la otra, la segunda que anota Magallanes en las piernas de Luis Suisbel, es sucia por un error en el fildeo del jardinero José Rondón. Luego terminaba fallando José Suárez y ese episodio concluía así. En la alta del segundo, el Caracas iba a fabricar una carrerita más, lo hacía producto de un doblete de Wilfredo Tovar. Ese episodio pintaba para mucho más para los Leones, porque había hombres en segunda y en primera cuando le llegó el turno a Tovar. Par de bases por bolas que había dado Ogando, suena el doblete Wilfredo Tovar por toda la raya de la primera almohadilla, y entonces en ese momento había hombres en tercera y en segunda sin outs en la pizarra y parecía que Caracas podía retomar la ventaja, pero terminaba dominando Ogando a Pinto, a Iván Soto y a Eugenio Suárez, cada uno con respectivos flies. Magallanes iba a fabricar 2 más en la parte baja del segundo. Lo hacían luego de un cuadrangular de Diego Castillo con un out en la pizarra y un jonrón, el número 18 de lo que va de temporada para Renato Núñez, en cuenta de 2 y 2 con 2 out en la pizarra. Sonó un vuelacercas dantesco por el jardín izquierdo. El juego se colocaba 6 carreras por 3 y parecía que entonces Magallanes le había dado el suficiente confort y el suficiente colchón a Christopher Ogando para que se recuperara en el encuentro y al menos le lanzara 4 o 5 entradas. La cosa es que a Magallanes, entre el día jueves y el día viernes, Christopher Ogando y JC Ramírez no le completaron entre los dos 3 entradas. Ha tenido que utilizar mucho su bullpen el manager Eduardo Pérez, y esto, bueno, terminó pasándole factura en la jornada del día de ayer. Pero como les digo, en ese momento Magallanes se iba arriba 6 carreras por 3 y en la tercera entrada otra vez el equipo de Caracas atacaba. Después de un out en la pizarra, cuadrangular de José Rondón y base por bolas a Osvaldo Arcia. Osvaldo Arcia estuvo ayer siendo insistente como siempre en la zona de strike y pudo retirarle un par de boletos al picheo de los navegantes del Magallanes. En ese momento el manager Eduardo Pérez decidió que era suficiente y saca del juego a Christopher Ogando. Increíblemente Ogando estaba pidiéndole o molesto con el manager Eduardo Pérez porque lo estaba sacando del encuentro, pero es que claramente estaba fuera de sí en su salida del día de ayer Christopher Ogando. Yo creo que fue bien sacado en el momento en que se retiró Ogando del encuentro. Aún así, el inning no iba a concluir ahí para los Leones del Caracas. Se traía a Ángel Acevedo, que era capaz de ponchar a Jonathan Daza, y con 2 outs en la pizarra y el encuentro 6-4, Aldren Corredor sonaba un doblete para colocar las acciones 6 carreras por 5. Magallanes tenía la opción de anotar más carreras en el tercer inning parte baja, con hombres en segunda y en primera, pero Carlos Rodríguez y Diego Castillo fallaban en sus respectivos turnos para matar las posibilidades en ese inning. En el cuarto, Caracas iba a anotar una más, producto de un sencillo de José Rondón, y terminaron atrapando en la tercera base a Harold Castro. Atraparon en la tercera base a Castro, como les digo, pero pudo anotar en carrera René Pinto. Un inning que, si Castro no hubiese intentado irse hasta la tercera, de repente el Caracas podía hacer más daño.
Y luego vino lo que esperaban los Leones del Caracas, un relevista que realmente pudiese ponerle un parado al encuentro, y eso lo hizo Joshua Quarnelli, que en 1.1 entradas de labor no permitió carreras limpias. Junto a Jesús Reyes se combinaron para terminar de retirar lo que fueron el inning 3 y 4 de los Navegantes del Magallanes. El encuentro transcurría 6 carreras por 6. Magallanes había tenido opciones de irse arriba en el marcador. Las mismas fueron en el quinto episodio, hombres en segunda y en primera, con un out en la pizarra. Ni Aparicio ni Diego Castillo pudieron traer la carrerita para la goma. La sexta entrada también empezaba bien para Magallanes, hombres en segunda y en primera sin out, y fallaron Eliezer Alfonso Jr. y Luis Uisbel, que batió para doble play y además terminó lesionado en esa jugada. Para la séptima entrada, nuevamente el equipo de los Leones del Caracas iba a retirarse por la vía del 1-2-3, Magallanes también. Y en el octavo es cuando viene precisamente el inning en donde el Caracas se va arriba en el marcador y una ventaja que no iba a perder más en el encuentro. El episodio lo comenzaban con sencillos, tanto Jonathan Daza como Aldren Corredor contra el pitcher Anthony Vizcaya. El séptimo lo había lanzado, por cierto, Felipe Rivero, que estuvo magistral en esa entrada de labor después de varios días de descanso. Le estaba haciendo un tratamiento de refortalecimiento en su brazo de lanzar, pero pudo ponchar a los 3 que recibió. El relevo era de Vizcaya, ya tenía hombres en segunda y en primera, y contra Wilfredo Tovar 4 malas de forma sucesiva para que se llenaran las bases de Leones sin outs en la pizarra. Vizcaya apretaba el brazo y podía dominar a Gabriel Noriega con un elevado corto al jardín central. Le correspondía el turno al Iván Soto, estaba jugando un poquito adelantado Renato Núñez y hubo una línea precisamente por donde él estaba, e increíblemente no la pudo dominar Renato Núñez. Es verdad que la línea no fue suave, de hecho se le terminó anotando error en fildeo a Renato Núñez. No era tan sencillo, pero parecía que lo podía dominar Renato Núñez. De hecho, por eso los anotadores le dieron error, y esa carrera desde la tercera base anotaba Jonathan Daza para irse arriba a los Leones del Caracas. De hecho, hasta quizás había chance del doble play porque Renato estaba tan cerca de la almohadilla. Quizás eso fue lo que hizo que cometiera el error, ¿no? Levantar rápidamente la cara para pisar la primera y después lanzar el home, pero en definitiva no pudo hacer ningún out. Después Anthony Vizcaya dominaba a Eugenio Suárez y dominaba también a Harold Castro. El Caracas parecía que había podido hacer más en ese episodio y se fue solo con una rayita. Aún así, el equipo de los Leones del Caracas no iba a sufrir tampoco demasiado en el octavo episodio. Miguel Aparicio fallaba, después había un sencillo de Diego Castillo y Diego Rincones bateaba para doble play para finalizar el octavo episodio. En la novena entrada, lanzando ya Wilkin Rodríguez, José Rondón iniciaba con un sencillo, luego se ponchaba Osvaldo Arcia, pero justo en ese ponche se robaba la segunda almohadilla José Rondón, y ahí está la importancia de correr bien las bases, porque con hombre en segunda y un out en la pizarra, Jonathan Daza conectaba indiscutible hacia su banda contraria para traerse a la goma a la locura José Rondón. Se iba arriba al equipo de Caracas 8-6, y yo creo que esa carrerita fue como quien dice la losa sobre los Navegantes del Magallanes para que terminaran de ganar ese duelo los melenudos 8 carreras por 6. Magallanes, después de 2 outs en ese noveno inning, había fallado tanto Renato Núñez como Eliezer Alfonso Jr. Conectó un cuadrangular Manuel Boscán en su primer turno al bate en el encuentro, un cuadrangular que hacía soñar a los fanáticos de los Navegantes del Magallanes. Luego le correspondía el turno a Albert Martínez, y bueno, me sorprendió esa decisión del manager Eduardo Pérez, pero la puedo entender. No quiere decir que por esto perdieron, para nada. Pero teniendo a Albert Martínez, que es junto a Richard Hidalgo el máximo jonronero en la historia de los Navegantes del Magallanes, decidió sacar del encuentro a Albert para darle oportunidad al joven Leandro Pineda contra Carlos Hernández. En cuenta de 3-2 terminó batiendo un rolling Leandro Pineda hacia la primera almohadilla para finalizar el encuentro. Como les digo, me sorprendió sobre todo por la jerarquía que tiene Albert Martínez, y bueno, a pesar de que no había tenido una jornada excepcional, ciertamente yo esperaba que ese turno lo tuviese él. En dado caso, le dio la oportunidad a Leandro Pineda, Pineda falló, y los Leones del Caracas consiguieron un triunfo fundamental, porque el Caracas tenía 6 derrotas en los últimos 7 encuentros. Además, con ese triunfo el Caracas evitó que Magallanes le ganara la serie particular, que terminó 4-4, y Magallanes, que ya tenía el encuentro en su momento 6 carreras por 3, había remontado después de las 2 primeras carreras en el primer episodio, y nuevamente falló el bullpen. En el caso de Vizcaya, ciertamente se le envasaron muchos corredores y el error de Renato Núñez terminó perjudicándolo, pero se sigue mostrando lejos del nivel que uno espera de Vizcaya. Es una realidad que no vive su mejor momento, pero hay que tenerle paciencia a Anthony Vizcaya. Recuerden que él hace 2 temporadas tuvo una temporada regular horrible y terminó teniendo un round robin espectacular. Si Magallanes se termina metiendo a la postemporada, quizás también puede ocurrir eso en este año. En todo caso, para Magallanes, una derrota difícil. Pudo sacar un 0 en el quinto inning de Olis Guerra, un 0 también Eduardo Bazardo, que significa mucho para Magallanes, que puedan recuperar ese brazo, y Felipe Rivero, que también volvió a la acción. Lo negativo,
muchas lesiones para Magallanes. Carlos Rodríguez salió con molestias, una contractura en una de sus piernas. Luis Suisbel, lo mismo. Tucupita Marcano está tocado. Luis Torrens salió del roster este día viernes por presentar un cuadro gripal muy fuerte y no podrá estar en acción sino hasta el viernes de la semana que viene. Para los Leones del Caracas, un triunfo que es un bálsamo, pero que tienen que refrendar en lo que resta del fin de semana, porque si no, no habrá tenido sentido haber ganado a los Navegantes del Magallanes. Pero precisamente entonces analicemos qué nos espera este sábado 7 de diciembre, jornada completa, 4 duelos en la LVP. A las 4 de la tarde, los Bravos de Margarita estarán visitando a los Leones del Caracas con transmisión de BIM Sports. Los Bravos tendrán en el box a Osmer Morales, mientras que los Leones del Caracas tendrán a José Alexander Acuña, este muchacho que pertenece a la organización de los Rojos de Cincinnati y que a nosotros nos parece que es una de las piezas más prometedoras de los Leones del Caracas a futuro. A las 5:30 de la tarde, con transmisión de IBC, Águilas del Zulia contra Cardenales de Lara, dos equipos que viven un presente espectacular y de hecho se estarán disputando este fin de semana la cima del torneo. Por las Águilas del Zulia, la presentación la hará el dominicano Ramón Rosso, hará su primera apertura en la LVP, este dominicano que ha sembrado muy buenas expectativas dentro de las Águilas del Zulia. Por los Cardenales de Lara, la apertura estaría en manos de Raúl Rivero, fue lo que se comentó durante la semana. También está la posibilidad de Adrián Almeida, quizás lanza un par de episodios Raúl Rivero y lo releva Adrián Almeida, pero en principio sería Raúl Rivero contra Ramón Rosso. A las 5:30 de la tarde nos vamos a Puerto La Cruz. Navegantes del Magallanes estarán visitando a los Caribes de Anzoátegui con transmisión de Televen. Por Magallanes el abridor será Nivaldo Rodríguez, mientras que los Caribes de Anzoátegui no han anunciado quién será su abridor. Y a las 7 de la noche en el estadio Universitario, Tigres de Aragua contra Tiburones de La Guaira, transmisión de One Baseball Network. Necesita un triunfo encarecidamente el equipo de los Tigres de Aragua, que de hecho pudiese terminar esta misma semana en el fondo de la tabla si no son capaces de ganarle algún juego a los Tiburones. Los Tigres tendrán al experimentado cubano Johanner Negrín en el box, mientras que los Tiburones tendrán al norteamericano Tyler Alexander, este pitcher zurdo. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la LVP? En el primer lugar, los Cardenales de Lara con 25 y 18. En el segundo puesto de la tabla, ahora mismo en solitario, las Águilas del Zulia con 24 y 20, a juego y medio del primer lugar. En el tercer puesto, empatados Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita. Los dos equipos tienen récord de 23 y 21, a 2 y medio del primer lugar. Los Tiburones, a 3 y medio de la punta con 23 y 23, están tan solo a un juego de entrar en puestos de clasificación directa. Los Leones del Caracas, con 20 triunfos y 22 derrotas, a 4 juegos y medio del primer lugar, pero tan solo a 2 encuentros del cuarto lugar, que te da acceso directo al round robin. Los Tigres ya un poco más lejos, con 18 triunfos y 24 derrotas, a 6 y medio del primer lugar y ya están a 4 del cuarto puesto. Los Tigres de Aragua, que están sin embargo cerca pero del wild card, del sexto lugar que te da acceso a la serie de comodín. Y en el octavo puesto están los Caribes de Anzoátegui, que se mantienen ahí, 19 triunfos con 26 derrotas, a 7 juegos del primer puesto. Unos Caribes de Anzoátegui que lo que le restan son 11 encuentros. 11 encuentros es lo que le resta a Caribes de Anzoátegui, por lo que necesita victorias de forma encarecida. Caribes está a 4 juegos y medio del cuarto lugar y a 2 juegos y medio del sexto, que yo creo que ese es el objetivo principal que tienen que tener los Caribes de acá al final de la temporada, entrar al menos en el quinto o el sexto lugar, que te dé opción de jugar esa serie de comodín. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando este domingo 8 de diciembre para analizar todo lo que ocurrió en la jornada de la LVP de este día sábado. Encuentros muy importantes, por ejemplo ese Leones Bravos, dos equipos que vienen en líneas generales en una tónica negativa. Los Leones han ganado 6 de los últimos 8 y Bravos tiene algo así como un triunfo en los últimos 10 encuentros. De hecho, exactamente es así el equipo de los Bravos de Margarita. Otro encuentro interesante, Águilas Cardenales por la lucha de la cima de la LVP. Magallanes contra Caribes. ¿Qué pasará? ¿Magallanes podrá obtener algún triunfo de Puerto La Cruz o Caribes se engancha de una vez a la punta? Y ese encuentro entre Tigres y Tiburones, que se van a ver bastantes veces las caras, ya que al final de temporada también será atractivo. Como siempre, ustedes podrán disfrutar de la mejor cobertura de la LVP solo acá con nosotros en La Jugada.